¿Palabra de Dios hoy o no? Dígale al de al lado, ponga atención que Dios le va a hablar. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Abra su corazón, dispóngase. ¿Ya está acá o no? Usted puede venir a escuchar, a criticar, a resistir, a la defensiva. Usted más bien puede prestar atención a ver qué es lo que Dios le quiere decir en el día de hoy. Amén. Algo que yo le puedo asegurar es que todo lo que se va a decir el día de hoy es 100% bíblico. Y si es 100% bíblico, quiere decir que es la voz ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Bueno, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life. Hace 15 días terminamos nuestra primera etapa de esta serie, donde estábamos viendo el área espiritual y pudimos ver qué tenemos que hacer para que nuestro área espiritual esté en forma. Estábamos hablando de ciertos principios que necesitamos para estar bien espiritualmente y espero que todos hayan prestado atención, porque si tú estás bien espiritualmente, estás empoderado para ir a conquistar las demás áreas. Recordemos que estamos justamente viendo cómo alcanzar la vida en abundancia. Esta es la vida en abundancia que Jesús quiere para ti. Este vehículo es tu vida y tú necesitas 5 componentes para poder avanzar allá. Necesitas un motor, que es nuestra área espiritual, y necesitas 4 llantas, que es las otras 4 áreas que componen toda nuestra vida, que son relacional, física, profesional y ministerial. Y cuando todas las áreas están en orden, tú vas a poder avanzar. Pero lógicamente lo primero que tiene que estar bien es el motor, que es nuestra área espiritual. Así que si tú no has estado escuchando las prédicas pasadas, yo te animo que esas son las prédicas que tú quieres poner en práctica. Así que las debes ir a escuchar. Como hemos dicho, la vida en abundancia es el resultado de la suma de todas nuestras áreas, que todas ellas se encuentren en orden. Porque entendiendo eso podemos saber que un área que está en desorden compromete las demás áreas. Y cuando alguien viene justamente a consejería y empieza a decirme, no, pastor, es que me siento desanimado, me siento como desesperanzado, como aburrido, empiezo yo a analizar y sí, puede que encuentre varias áreas que están en desorden. Viene peleando con la esposa, viene alejado de los hijos, pero empiezo a profundizar hasta identificar cuál es el área donde está mal, que empieza a comprometer las demás áreas. Porque algunas veces está mal con la esposa, pero no tiene nada que ver con su matrimonio, todo está bien, sino tiene que ver con su área laboral. Está pasando por situaciones económicas muy complejas, lo cual lo lleva a estar estresado y lo lleva a no estar muy paciente, a no estar muy comprensivo, a estar iracundo, y lógicamente está afectando su área relacional. Algunas veces entonces se pasa a su área física, entonces empieza a tener dolores, enfermedades, y no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con el estrés, tanto del área económica como del área relacional, que ahora se está somatizando. Entonces es bueno identificar dónde está mal el área, o qué área yo estoy mal, y empezar a ajustar ese área, ir ajustando todas para asegurarme que mi vida esté bien. De esa manera voy a poder avanzar. Ahora, te voy a decir algo. Tú puedes ajustarte hoy, listo. Pero ¿qué va a volver a pasar? Tú vas a tener que estar haciendo ajustes continuos. Eso es como el carro. Usted puede sacar el carro después de un tune-up completo y le sale perfecto. Pero el del taller le dice, nos vemos dentro de unos meses. Él ya sabe que usted tiene que volver. El carro está bien, pero usted tiene que volver. Y todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que estar constantemente haciéndoles mantenimiento si queremos que esté bien. Un área que tú dices, ya lo conquisté y le dejas de trabajar, es un área que va a empezar a decaer. Recuerda que si no estás madurando, te estás pudriendo. Si no estás mejorando en un área, ese área está decayendo. Pero como les decía, ya terminamos el área espiritual, así que hoy vamos a estar empezando con nuestra área relacional. ¿Qué tan importantes son nuestras relaciones? ¿Qué tan importante es el área relacional? Preguntémosle a Jesús. A Jesús vienen y le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús no solamente responde cuál es el más importante, sino que de paso dice, pero un momentico, hay uno segundo. El más importante y el segundo más importante. Y mira lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Frena ahí. Ese es el mandamiento más importante. Pero yo quiero recordarte qué significa mandamiento. Porque algunos dicen, mandamiento es lo que Dios nos ordena hacer. Eso es quedarse corto. Mandamiento es lo que Dios nos instruye a hacer para que nosotros podamos obtener vida. Porque después de que el Señor nos da los mandamientos, llega y dice, he aquí te voy a escoger entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Entonces, el que Dios nos dé los mandamientos, lo que nos está dando es la opción de escoger
vida y bendición. Por lo tanto, cada vez que nosotros desobedecemos un mandamiento de Dios, nosotros estamos escogiendo maldición y muerte. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, cuando a Jesús le dicen, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Lo que le están diciendo, ¿qué es lo más importante que yo tengo que aplicar si yo quiero vivir y si yo quiero ser bendecido? Y el Señor le dice, ok, si tú quieres escoger la vida y la bendición, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Es algo que nosotros aplicamos mucho con nuestro hijo Natán. Abel todavía no ha entrado en esa etapa, pero nosotros cuando le vamos a enseñar cosas que él tiene que hacer, le decimos, aquí te voy a escoger, Natán. Te voy a escoger entre vestirte, poner atención y soltar la pataleta o varita. ¿Qué escoges? Entonces, no, pues venga, ¿dónde está la ropa? Y yo ya suelto la pataleta, ¿no? Le dejamos escoger, pero le damos cuenta que la decisión que él está por tomar es una decisión importante porque lo va a conducir a dos lugares diferentes. Él escoge a cuál. Y es algo que nosotros constantemente le decimos, ¿qué escoges? Tú lo puedes hacer con tu hijo de cualquier edad, en el colegio. Mira, puedes escoger entre hacer las tareas y después poder jugar un rato o no hacerlas, irte al cuarto castigado porque no haces absolutamente nada. Él está escogiendo y tú le estás mostrando que no solamente lo que tú le estás ordenando, sino que la orden que tú estás dando, el mandamiento que tú estás poniendo, es para conducirlo a Él a un lugar de bendición, a un lugar donde Él quiere ir. Entonces volvámoslo a leer así, Señor, ¿cómo hago yo para obtener vida y ser bendecido? Y Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice después. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, si tú aplicas estas dos cosas, si tú escoges el camino de amar a Dios por encima de todo lo demás y amar al prójimo como a tú mismo, entonces estás escogiendo ya vida y bendición. Pero si tú no amas a Dios por encima de todo y tú no amas al prójimo como a ti mismo, tú estás escogiendo algo diferente. ¿Qué estás escogiendo? Muerte y maldición. Bendición es que las cosas van a ir de mejor en mejor. Maldición es ley de Murphy. Si las cosas pueden complicar más, se van a complicar. Ahora, a nosotros nos encanta decir, mire, no hay mal que por bien no venga. Ni cuerpo no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. A uno le dicen eso, ¿no? Y uno, ay, ¿de verdad eso dónde está? Yo no sé dónde está. O no, mira, lo mejor está por venir. Lo mejor, a uno le gusta escuchar esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando uno está pasando por una situación mala, a uno le dice, mira, después del punto más oscuro de la noche empieza a amanecer. Y suena tan bonito que uno todo, ¿qué tan cierto es eso? Depende. Depende si tú estás en camino de bendición o en camino de maldición. Porque si tú estás en camino de maldición, lo mejor no está por venir. Lo peor está por venir. Y en el punto más oscuro de la noche vas a conocer otro punto más oscuro. Y la verdad, no, ese mal que por bien no venga, no hay mal que por peor mal no venga. O a ese dígale, no te preocupes que lo peor está por venir. Ahí sí te vas a preocupar, pero fresco que cuando llegues ahí algo peor va a ocurrir. Si tú estás en camino de maldición. Pero cuando tú estás en camino de bendición, Dios usa para bien todas las cosas de lo que le pasa a los que lo amamos. Para nuestro bien. Lo mejor está por venir. Él nos lleva de gloria en gloria. Pero por eso tenemos que estar en un camino de bendición. Y acá están preguntándole a Jesús, Jesús, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué caminos que yo tengo que escoger si quiero escoger vida y bendición, ir de mejor en mejor? Y él dice de las dos cosas, relaciones, relación con Dios por encima de todo, relación con el prójimo, amándolo al igual que a ti mismo. Mira, la calidad de nuestras relaciones son las que nos dan sentido de éxito o de fracaso. A la larga, son las que a nosotros nos dan sentido de éxito o de fracaso. Y por eso hay tantos ricos pobres y tantos pobres ricos. Porque el éxito no está en lo material, está en la calidad de tus relaciones. La felicidad no se encuentra en lo económico, en lo material, ni en nada que se puede comprar. Si algo tiene un precio, ahí no está la felicidad. Si algo se puede comprar, ahí no está su felicidad. La felicidad está en las relaciones. Y por eso es que una persona en su lecho de muerte nunca se arrepiente de no haber hecho más dinero. Tú nunca vas a encontrar un moribundo y hubiera trabajado más.
¿Ah? Es que hubiera hecho más plata, pero ahora me muero pobre. ¿No? Nadie dice, no, venga, mire, en mis últimos segundos me puede traer mi chequera que la quiero abrazar. ¿O mi carro nuevo? Nadie, ¿o no? Entiérrenme en mi carro. Nadie. Porque cuando la muerte está cerca, lo que parecía valioso pero no lo era, en ese momento pierde su valor. Pero lo que no valoramos y sí tenía valor, muestra su valor. En ese instante es donde las cosas muestran su valor. Y por eso es que una persona en su lecho de muerte, lo único que le importa es estar cerca de sus seres amados. Y lo único que le duele es no haber pasado más tiempo con ellos. No haber practicado más el amor. Y por eso Jesús dice, el mandamiento más importante, a lo que más importancia tú le tienes que dar, se resume en relaciones. Las relaciones son lo más importante. Jesús dice, la clave está en las relaciones. Porque el mandamiento es igual a vida. El mandamiento obedecido es igual a bendición. Y el segundo mandamiento, nos damos cuenta que contiene una acción, algo que nosotros debemos hacer. El Señor nos da una instrucción. ¿Cuál es esa acción? Ama al prójimo. ¿Estamos? Ama al prójimo. Ahí va. Pero tú te das cuenta que Jesús no solamente dice, mira, el segundo el segundo es este, o sea, ama al prójimo. Tampoco nos dice, el primero es ama a Dios. Sino que Él da límites de ese amor. A Dios dice, te voy a dar los límites dentro de los cuales tú tienes que amar a Dios. Tú puedes amar a Dios, pero si tú no amas a Dios dentro de los límites que Jesús dice, tú no estás practicando el mandamiento y no estás escogiendo vida y bendición. El Señor dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. En otras palabras, ámalo por encima de todo lo demás. Solamente si tú cumples o tú vives la acción de amar a Dios dentro de estos límites, tú estás apuntando hacia bendición y vida. Y después nos dice, ama al prójimo, pero no de cualquier manera. Ámalo dentro de estos límites, igual que a ti mismo. El problema de las relaciones es cuando no amamos o cuando amamos fuera de los límites. De una vez te lo voy a poner, pon cualquier relación que tú tengas. Tus padres, tu esposo, tus hijos, el amigo, todos los problemas que tú tienes en las relaciones es o porque no amas o porque no amas dentro de los límites. Porque estás amando fuera de los límites. Porque estás amando a tu esposo más que a Dios. Porque estás amando a tu esposa menos que a ti mismo. Porque amas a tus hijos más que a Dios. Porque amamos fuera de los límites. Y por esa razón es que empezamos a dañar las relaciones. Es importante que amemos y amemos dentro de los límites. Así que hoy vamos a estar viendo justamente eso. La instrucción, lo que debemos hacer y los límites dentro de los cuales lo tenemos que vivir. Así que punto número 1, lo que debo poner en acción. ¿Qué es lo que debo poner en acción? Amar al prójimo. Dígale al de al lado, usted tiene que amar al prójimo. Dígale, usted me tiene que amar a mí. Ahora, si su esposa está al lado y usted llegó peleado, dígale, obedézcame. Usted queda así diciéndole eso a Camilo. Ponga atención. ¿Ah? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa amar? Porque muchos equivocadamente creen que el amor es una emoción o un sentimiento. O sea, que en otras palabras, yo siento amor por ti. Muchas veces eso es lo que decimos, es que yo siento amor por ti. Pero si el amor fuera una emoción, eso quiere decir que Dios nos está dando un mandamiento que es imposible de cumplir. De por hecho, Dios nos estaría diciendo, para encontrar vida y bendición, hagan esto que es imposible para ustedes. Controlen sus emociones. ¿Quién acá puede controlar sus emociones? Uno controla lo que uno hace o no. Póngase de pie, ya. Los que no se pusieron de pie, quédense tranquilos. No, los que se pusieron de pie. Los que se pusieron de pie, ¿qué hicieron? Tomaron la decisión de ponerse de pie. Los que no, usted toma una decisión. Usted controla lo que hace, lo que no hace. Usted no puede decir, es que yo me iba a parar, pero es que el cuerpo no me dejó. No. Usted tomó una decisión. Lo mismo es, ama al prójimo, y usted está diciendo, no. Usted está tomando una decisión. ¿Pueden sentarse los juiciosos?
los bendecidos. Si el amor fuera una emoción, Dios nos estaría dando un mandamiento que es imposible de cumplir. Porque nosotros tenemos control sobre lo que hacemos, pero no sobre lo que sentimos. O hagamos otro ejercicio. Ponte bravo ya. Bueno, algunos que no se pararon ahorita, como les dije que no son bendecidos, ya dijeron, ya, hecho, me adelanté a la acción. ¿Ah? Pero si estás bravo ahora, ponte feliz. Tú puedes actuarlo, pero realmente tú en ese momento puedes sentir como, póngase bravo y uno sentir los murciélagos por dentro. Póngase feliz y, no, tú no controlas tus emociones. Tú controlas lo que haces. El amor no tiene nada que ver con las emociones. Y cuando miramos la definición de amor en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, nos dice, el amor es paciente, bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Acá no se nos está hablando a nosotros de emociones, sino de decisiones que por medio del poder del Espíritu Santo nosotros podemos poner en acción. Tengamos afecto hacia una persona o no lo tengamos. Ahora, ¿qué es más fácil? Uno poner en práctica esto con alguien a quien uno le tiene afecto natural. Claro que sí. Sin embargo, son acciones que tú también puedes llevar a cabo hacia una persona a la cual no le tienes afecto. De hecho, aún hacia tus enemigos. Desde el que te sacó la lengua hasta el que te la arrancó. Tú puedes llevar a cabo esas acciones. Tú, empoderado por el Espíritu Santo de Dios, puedes ser paciente con alguien. Puedes ser bondadoso. Puedes no obrar de una manera envidiosa. Puedes no jactarte, simplemente cierra el pico. Puedes no ser orgulloso. Puedes no comportarte con rudeza. Puedes no obrar con egoísmo. Puedes no enojarte fácilmente. Y te voy a explicar esta. Es una decisión que tú puedes tomar antes de enojarte. No enojarte fácilmente es una decisión que tú puedes tomar antes de enojarte. Porque si ya estás enojado, eso ya no hay nada que hacer. Enojarse es como tomarse un trago. Alcohol, licor, como tú lo llames. Cuando tú ya te lo tomaste, tú ya empezaste a perder la voluntad propia. El dominio. Es más fácil no tomarte un trago antes de tomarte el primero que habiéndote tomado el primero, tomar la decisión de no tomarte el segundo. Porque ya tiene los efectos del alcohol adentro. Ya eres tú en contra del efecto primero. ¿Estamos? Eso es como, por ejemplo, la dieta. Cuando usted está diciendo, no va a comer postres, es más fácil no comer postres antes de morder un pedacito que tú dices, no, es que voy a morder un pedacito nada más. No, mejor usted mordió un pedacito y chao postre. La voluntad está en su mayor pico, o sea, tu dominio propio está en su mayor pico cuando tú no has cedido para nada a la tentación. Lo mismo ocurre con no ponerse bravo fácilmente. Tú ves la ofensa y tú tienes unos segundos para coger y esquivarla o para coger y decir, un momentico, venga, yo por eso me está ofendiendo, ¿no? Venga, busca. Sí, es ofensa. ¿Qué tal este degenerado? Y cuando tú empiezas a enfocarte en la ofensa, empieza a levantarse en ese momento el enojamiento que lo empieza a nublar a uno inmediatamente, ¿o no? Porque el enojamiento lo que hace es, busquemos la manera de enojarnos más. Busquemos la manera de enojarnos más. Pero usted tiene mala memoria, pero yo le recuerdo cosas del pasado. ¿Ah? Porque nada más se ríen las mujeres. Así que tú puedes no enojarte fácilmente antes de empezarte a enojar. Una vez que ya arrancaste, usted ya perdió el año. Pero continúa. Tú puedes tomar la decisión de no ser rencoroso, de no deleitarte en la maldad, de regocijarte en la verdad, de disculparlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Son decisiones. Esto resume que la decisión de amar tú la puedes tomar con o sin emoción. Lógicamente, cuando la emoción está a favor, es más fácil tomar la decisión. Es más fácil comer con hambre que comer lleno.
Pero lo cierto es que una vez que tú pones en acción esta decisión, es donde se produce la emoción. Tú puedes tomar la decisión de amar a alguien, aún en contra de lo que tú estás sintiendo. Pero cuando tú practicas estas decisiones que componen el amor, empieza a crecer una emoción que es justamente lo que nosotros llamamos enamoramiento. El enamoramiento es lo que se produce por la suma de las acciones que se contienen dentro de la palabra amor. Y así fue como nosotros enamoramos a nuestras esposas, ¿o no? Y nos enamoramos de ellas. Nosotros la vimos y con una mirada ya dijimos, sí, esta es. Ellas nos vieron y con solo ver, bueno, algunas, ¿no? Con solo vernos dijeron, uy, me pido pollo, ¿no? Así fue mi esposa, ¿qué hacemos? 8 años detrás mío, no, mentira. Pero ahí había un gusto, una atracción. Pero ¿cómo se convirtió esa atracción en enamoramiento? Muy sencillo, vamos a comer. Y llego yo a recogerla y resulta que no estaba lista. 2 horas se demora en salir. Pero yo no arranqué en el pito, apúrele, pi. ¿Ah? Y cuando bajó yo no estaba bravo, ¿qué es esa demora? Ya no vamos a poder comer nada, perro caliente acá afuera por su culpa. No, así no se enamora nadie. No. ¿Qué pasó? Ella llegó, ay, perdón, me demoré mucho. Y yo, valió la pena la demora, esta es hermosa. Ay, pero ya cerraron el apartamento. Un perro al lado tuyo es como comer langosta. Así es que uno se enamoró, ¿o no? Así es, uno empezó a practicar el amor, ser paciente, deleitarse en lo bueno, no en la maldad, no ser jactancioso, sino más bien resaltar sus atributos. Todo eso fue lo que uno lo llevó a enamorarse y a sentir esa emoción fuerte. Ahora tú dices, no, ¿por qué se acabó el enamoramiento en el matrimonio? Porque dejaste de practicar todas estas cosas. Son decisiones. Son decisiones y cuando tú las sigues practicando, el enamoramiento no tiene por qué terminarse jamás. Así que el que dice es que se acabó el amor en mi casa, no, tú lo acabaste, el enamoramiento, al dejar de practicar el amor. El amor es una decisión que nosotros podemos poner en práctica. El enamoramiento es la cosecha que da como resultado de las acciones que nosotros sembramos. Así que si tú no tienes cosecha, es porque has dejado de sembrar. Ahora, Dios nos dice a nosotros y nos da una orden, nos dice, ama al prójimo, ámalo. ¿Quién es el pródigo? El prójimo, perdón, el pródigo es otro. Pero el pródigo también es prójimo. Sí. Me gusta predicar de todo. Entonces, ama al prójimo, incluido el pródigo. Pero ¿quién es el prójimo? Todos los demás. Todos los demás, mira a su alrededor. Todos esos cabezones somos pródigos. Pródigos y prójimos. Así que lo que el Señor nos está diciendo es, practica la paciencia, la bondad, el no obrar con envidia, el no ser jactancioso, el no ser orgulloso, etcétera, etcétera, con todas las personas alrededor. Esa es la acción. Esa es la acción que tenemos que practicar. Pero ahora vamos a ver en el punto número 2 los límites dentro de los cuales nosotros debemos amar. ¿Ya entendimos la acción? Usted tiene que ser paciente a todo el mundo. Usted tiene que no ser rencoroso, usted tiene que ser bondadoso, usted tiene que ser jactancioso con todo el mundo, aún con un desconocido. Aún con sus enemigos, el Señor dice, tienes que practicar todas estas cosas. ¿Estamos o no estamos? Pero ahora vamos a entender dentro de los límites, dónde arranca ese amor y dónde termina. Y nos damos cuenta que el Señor lo primero que dice es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos está dando con estos 3 límites dentro de los cuales nosotros tenemos que amar. El primer límite es, ama a todo prójimo menos que a Dios. Ama a todo prójimo menos que a Dios. Porque a Dios lo amas por encima de todo lo demás. Pero todo prójimo, incluido tú, el cabezón del lado, tus hijos, tu esposo, tu suegra, todos, esa no es tan difícil, ¿no? Algunos. Hecho, no. Todos los prójimos tenemos que amarlos menos que a Dios. A Dios lo tenemos que amar con todo.
y por encima de todo. Todo lo que tú amas por encima de Dios se le llama ¿cómo? Ídolo, es un ídolo. Tú hiciste de esa persona un ídolo, un falso Dios. Y eso hace que aquello esté bajo maldición y te pone a ti bajo maldición. Amar a los hijos, al novio o a cualquier persona por encima de Dios es igual a no amarlos. Y es igual a no amarte a ti. Porque todo lo que tú amas más que a Dios está fuera de la bendición de Dios y por lo tanto está bajo maldición. Tú no amas mucho a tus hijos cuando los amas más que a Dios. Tú aún no amas mucho a tu novio cuando lo amas más que a Dios. Porque tú estás poniendo la relación bajo maldición. Por lo tanto, eso no es amar, es el engaño que tú tienes. Además, recuerda que a la larga siempre terminaremos siguiendo aquello a lo que nosotros más amamos. ¿Recuerda la historia del joven rico? Aquel que le dice a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor empieza a hablarle de mandamientos y le dice, todo eso lo he cumplido desde chiquito. Y el Señor le dice, tienes toda la razón, pero te hace falta una cosa. Toma todo tu dinero, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y ven y sígueme. En otras palabras, sígueme a mí. Y dice que el joven en ese momento se entristeció porque tenía muchas riquezas, así que se fue. Pero tú te das cuenta que acá justamente lo que Jesús le estaba diciendo es deja de seguir tu dinero y empieza a seguirme a mí. Y cuando él se encontró en esa Y de decir seguir el dinero o seguir a Jesús, él escogió a quién seguir, a su dinero. Terminó siguiendo a su dinero en lugar de seguir a Jesús. Jesús estaba haciendo evidente que este hombre tenía un amor a algo por encima del amor que le tenía a él. Y por lo tanto ese dinero lo tenía él bajo maldición. Y por lo tanto ese dinero se está convirtiendo o se había convertido en un dinero maldito. Porque a la larga tú terminas siguiendo todo lo que tú amas más. Esa es una realidad también con nosotros. Porque todo lo que tomas por encima de Dios es un ídolo y tú vas a terminar siguiendo ese ídolo. Ahora, ¿qué tan grave es seguir un ídolo? Bueno, Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Eso quiere decir que no amar a Dios por encima de todo lo demás es cambiar nuestro destino. Es cambiar el lugar en donde nosotros terminaremos. Es cambiar el camino por el cual tú estés caminando. Ahora, solución, no es que identifiqué ya que si yo amo a alguien por encima de a Dios, solución, reconócelo, arrepiéntete porque es pecado y rinde ese ídolo a Dios. Son 3 cosas que tú tienes que hacer. Si tú te das cuenta que tú vienes teniendo un ídolo, tú reconoces y le dices, Señor, yo te pido perdón porque yo he amado a este prójimo más que a ti. Lo reconozco como pecado. Me arrepiento, Señor, ahora te voy a amar a ti por encima de todo lo demás. Y acá te rindo a ese ídolo. El engaño del diablo es que él te hace creer que si tú rindes ese ser a Dios, algo malo va a pasar, pero mentiras. Todo lo que tú rindes a Dios entra dentro de la protección de Dios. Rendir tus hijos a Dios es ponerlos bajo la protección de Dios. Porque Dios puede proteger a tus hijos aún de lo que tú no los puedes proteger. Pero cuando tú los amas más que a Dios, tú estás diciendo, no me los toques, Señor, porque yo me voy a encargar de ellos. Y no importa qué tan alta estima tú tengas, tú no eres buen cuidador de tus hijos. Tú simplemente eres un instrumento que Dios usa para cuidarlos. Pero sin Él, eres un instrumento inservible. Amén. Límite número 2. No ames al prójimo menos que a ti mismo. Ámalo menos que a Dios. Pero ahora vamos a ver el límite de abajo. No los puedes amar menos que a ti mismo. A todo prójimo, aun al que nos cae gordo, toca amarlo igual del que los amamos a nosotros. Ahora, eso no significa que usted también se tiene que caer gordo a sí mismo, no. No. Amarte a ti por encima de los demás es lo que conocemos como egoísmo, que es el excesivo aprecio que una persona puede tener por sí misma, lo cual lleva a atender desmedidamente sus propios intereses
sin preocuparse por los intereses de las demás personas, por las necesidades de otros. Y esto nos conduce a la ambición, a la codicia, al individualismo, al egocentrismo y a la falta de respeto. ¿Te das cuenta por qué hay tanta falta de respeto en esas relaciones que tú deberías estar viviendo de una manera diferente? Por egoísmo. Ahora, el egoísmo es propio de nuestra naturaleza caída. Quiere decir que está en todos nosotros. Porque en todos nosotros, para la naturaleza que nosotros tenemos caída, está el pecado. Está el pecado, una inclinación hacia hacer lo malo. Pero como todo lo que hace parte de nuestra naturaleza caída, si nosotros no le ponemos freno, cada vez va a ser peor. Como todo lo que crece en la carne. La inmoralidad sexual está en la carne. Si tú empiezas a practicarla, cada día se va a levantar más y cada día vas a caer en mayor inmoralidad sexual. La mentira es algo propio de la carne. Si tú lo practicas, cada vez vas a ser más mentiroso. El robo, todo lo que es propio de nuestra naturaleza caída, cuando tú lo empiezas a practicar, se va fortaleciendo y se va generando dentro de ti una inclinación a hacerlo más y más y más. Y eso ocurre con el egoísmo. Cuando tú empiezas a atender tus propios intereses por encima de los demás, pues empieza con pequeñas acciones, pero cada día va creciendo más y más en ti el egoísmo. El egoísmo mata a las relaciones. Las mata, porque nos hace insensibles a las necesidades de otros por estarnos centrando solamente en las de nosotros. Pero te voy a contar, ¿sabes cuál es el problema del egoísmo? Que se detecta súper fácil en los demás, pero difícilmente en nosotros mismos. Todos ustedes, cuando yo hablé de egoísmo, todos los cónyuges de acá pensaron en su cónyuge. Todos. Diciendo, este es el problema, y ahora sí el pastor le dio. ¿Sí, yo cuál es el problema de esto? Pastor, diga el nombre de él, lo describió perfectamente. Porque el egoísmo se detecta fácilmente en los demás, pero difícilmente en uno. Eso es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos usted. Todos se dan cuenta menos usted. Usted cree, ay, tan chistoso que estaba yo ahí porque todos contenían la risa. Ahora, ¿cómo identificas tú el egoísmo en ti, no en el otro? Cuando tú destacas mucho el yo. Cuando siempre que tú estás hablando es yo quiero, yo necesito, a mí me gusta. Cuando tú estás centrado en tus necesidades antes que en las del prójimo, tú eres un egoísta. Vamos a una pelea normal en el matrimonio. ¿Quiénes acá están casados? Levanten la mano, déjenla levantada. De esos que están casados, ¿quiénes de vez en cuando pelean con su cónyuge? ¿Hay alguno que no? Si hay alguno que no, venga y predique y nos dice cómo se va a separar. Denos ese secreto. Porque las mujeres y los hombres, peor, ¿sí o no? ¿Sí ve? Egoístas. No, mentira. Por una pelea entre dos cónyuges, siempre es egoísmo. Es que usted me hizo, es que usted no me tuvo en cuenta, es que mire cómo me siento, es que estoy desatendida, es que soy un cero a la izquierda, es que... Todo es enfocado en. Pero por el otro lado, es que usted no valora lo que yo hago. Es que hay otros hombres que son peores, pero yo mi esfuerzo, ¿para dónde va? Sí, pero es que yo le hablé feo, pero es que usted me habló a mí primero. Por eso es que no terminan las peleas. Usted quiere terminar una pelea muy sencilla. Pues sencillo, olvídese usted y enfóquese en el otro. Es que usted no me tiene en cuenta. ¿Te sientes así? Perdóname, ¿qué puedo hacer para tenerte en cuenta? Queda desarmada, ¿no es cierto? Queda desarmada en ese momento. Aunque algunas veces están en sus días, entonces busca, ya se resolvió esto, pero es que hace 2 años usted hizo esto. Pero usted céntrese en eso. Ay, muchos considerados yo hace 2 años haber hecho eso. O sea, es el fin de toda pelea, ¿o no? Pero el egoísmo es crecer en distancia.
que es lo contrario a amar. Porque amar es invertir hacia la unidad. Entonces, ¿cómo identificamos? Muy sencillo. Cuando tú hablas el yo, o si eres argentino, el yo. ¿No? No, es porque toca ser multicultural. Ahora, ¿cómo se vence? Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. No hagan nada, diga nada, por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No dice que los demás son superiores. Dice simplemente que los considere. Que piense en el otro antes que en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene ningún problema en pensar en usted antes que en los demás. Entonces, ¿eso fluye o no? Eso fluye. O sea, hay 10 personas con hambre y dicen nada más hay 8 platos. Usted no tiene problema en pensar que yo no soy uno de los dos que se van a quedar sin comer o no. Su carne se lo dice, le empieza a decir hágale, empieza a mirar al gordito y diga usted tiene reservas. ¿Eso viene propio de la carne o no? Entonces usted tiene que tomar una acción en ese momento contraria a lo que le está diciendo, mira al gordito con amor. Pasa. Es una decisión que tú tomas. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Muy sencillo, compartamos almuerzo tú y yo. Reconoce. Si tienes un problema de egoísmo, que yo creo que todos lo tenemos o no. Levante la mano el que diga, bueno, yo soy egoísta. Varios van a aprovechar para mirarse cuando llegue, lo reconoció, ¿no? Bueno, practica la regla de oro. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Haga hacia otros lo que le gustaría que otros hicieran por usted. En su casa no es tanto decirle a su esposa, es que a mí me gustaría llegar y que la comida esté servida. Ahí encontró una oportunidad. Ok, si me gustaría eso, pues se lo voy a hacer a ella. Juanca. Que haga la comida. Amén. Sí, que sirva para algo, ¿sí o no? Bueno. No lo echan hacia el agua, ¿no? Al Juanca, bueno. Límite número 3. Ya entendimos que los límites, todavía no me lo muestran en pantalla. El primero es, ama a todo prójimo por debajo de Dios. O sea, en otras palabras, rinde ese ídolo. El segundo es, ama al prójimo menos que a ti. Rinde este otro ídolo. Rinde ese egocentrismo. No es acerca de ti. No es acerca de ti. Pero el límite número 3, acá está, no ames al prójimo más que a ti mismo. Porque es que algunos se fueron para el otro lado. No ames al prójimo más que a ti mismo. El amor al prójimo más que a nosotros es lo que se conoce como codependencia. Diga codependencia. ¿Qué hace la codependencia? Lleva a la persona a tener un rol mesiánico, donde se olvida de sus propias necesidades para centrarse solamente en las necesidades de los demás. Se cree Spider-Man, Iron Man, Thor, Superman, funciona ambos, ¿no? Marvel y DC. Esta es una actitud supremamente destructiva, porque no permite que tú alejes de ti las relaciones que son destructivas. Hay relaciones que por tu bien tú tienes que alejar de ti. Tú no puedes estar en medio de esas relaciones, porque te están destruyendo. Hay personas que toman la decisión de destruirse a sí mismas, de autodestruirse, y el codependiente ¿qué hace? Juntos hasta el infierno. Se está destruyendo, te está arrastrando y tú sientes como ese rol mesiánico de salvar a la persona y lo único que estás haciendo es fundiéndote con esa persona.
Entonces eso es muy común en relaciones afectivas, noviazgos. Que la relación es supremamente dañina, pero los dos siguen ahí metidos simplemente porque sienten el llamado mesiánico de salvarse mutuamente. En el matrimonio. Si en el matrimonio hay agresión física o hay un vicio, una adicción destructiva, o sea, toca poner límites. Porque, o si no, se destruye el hogar. No tiene por qué haber agresión física en el matrimonio de ninguna parte, ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. No puede existir, punto. Y continuar en una relación donde se está permitiendo este tipo de cosas es caer en una codependencia. Una persona que se ama a sí mismo, igual que al prójimo, dice, las decisiones que tú estás tomando me están arrastrando contigo. Qué pena, pero yo acá pongo un límite. Te amo, pero no más que a mí mismo. Amén. Yo también me voy a ocupar de mí mismo. Y como no tengo control sobre las decisiones que tú tomas, y tú estás tomando decisiones equivocadas, voy a protegerme a mí mismo. Voy a tomar decisiones que son correctas. Ahora, yo quiero que usted no malinterprete ni use fuera, o sea, use para mal esto que le estoy diciendo. Porque usted llega a la casa a decir, hoy el pastor lo dijo, yo voy a tomar distancia porque usted deja sus zapatos fuera del closet y yo ya estoy mamada, yo ya no me voy a aguantar más esto, esta casa no se viera un chiquero por su culpa. Tú estás sacando de contexto las cosas. Una cosa es una actitud que a ti no te gusta del prójimo, otra cosa es un pecado destructivo que el prójimo está trayendo a casa. Pero si tu cónyuge está trayendo inmoralidad sexual, está trayendo alcoholismo, drogadicción, adicción por las apuestas, maltrato físico, maltrato verbal fuerte, tú tienes que poner límites. Porque si no, tú estás amando al prójimo por encima de a ti mismo. Y lastimosamente eso es una codependencia. La codependencia es una adicción. Diga adicción. Es una obsesión por otros, olvidándonos de nosotros. Ahora, Dios quiere que nosotros pensemos y ayudemos a los demás. Pues lógicamente que sí, pero dentro de unos límites, sin olvidarnos de nosotros. Dentro de unos límites sanos. Y mira los límites. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ahora, la palabra cargas se refiere a rocas. Cuando vamos a ver el original con el cual fue escrito, se refiere a rocas. Algo que es tan pesado que una persona por sí sola no podría cargarlo. No podría. Digamos que sufre un infortunio, una enfermedad, un accidente, pierde un ser amado. Es algo que por sí sola la persona no va a poder llevarlo. Entonces, en ese caso dice, ayúdense. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que tú siéntate que entre todos vamos a llevar tu roca. No. Es, ven a cargar tu roca que yo te voy a ayudar a cargarla. ¿Ven el límite? Porque hay algunas personas que dicen, no, me pasó esto, pues espero en la casa lleven la roca. No, tú en ese momento dices, no, yo te ayudo a que tú te ayudes. Yo te ayudo si tú te ayudas. Nunca vas a poder ayudar a alguien que tú quieres ayudar más de lo que esa persona quiere ser ayudada. Amén. Eso es así de sencillo. Miren, a nosotros vienen personas a pedirnos consejería. Pero algunos empiezan a poner, digamos, como los parámetros de la consejería. Yo quiero que me atienda fulanito en este horario, así de seguido, de esta manera, y me puede decir dentro de la consejería esto. Pues no lo dicen con esas palabras, pero lo estoy poniendo de la manera en que es. Lo dicen más nice. Yo no pierdo tiempo con esa persona. Tú no quieres ser ayudado. Tú quieres utilizarnos. Y así no funciona. ¿Quieres ser ayudado? Déjanos a nosotros marcar, porque nosotros sabemos cómo se hace. Entonces acá tenemos ciertos pasos. Cuando tú llegas a la iglesia, tú llegas, ok, necesito ayuda. Listo, buenísimo. Primera consejería te la damos.
Queremos escuchar tu tema, queremos escuchar qué es lo que está pasando. Después de eso tenemos un curso para nuevos creyentes donde se va a resolver mucho, vas a entender los principios bíblicos. Después te pasamos a un seminario de sanidad interior donde la mayoría de las cosas van a ser depuradas. Si estás teniendo problemas en tu matrimonio, te pasamos a Libres por Amar, que es excelente. El que ha hecho Libres por Amar, ama Libres por Amar o no. Es una maravilla para el matrimonio. Y después, haciendo todo esto, te empezamos a ayudar si todavía necesitas áreas para trabajar. Tú dices, no, es que yo primero quiero trabajar las áreas y después quiero hacer todo eso. No funciona así, no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque o tú empiezas a practicar lo que es, o tú simplemente eres un irresponsable, egoísta, que quiere hacer las cosas a tu manera y por lo tanto no vas a avanzar. Entonces pierde tu tiempo en lo nuestro. Puede sonar duro, pero es la verdad. Tú cuando llegas al doctor, tú no llamas al doctor y le dices, doctor, ¿para cuándo tienes cita? No, miércoles a las 3 de la tarde. A esa hora trabajo, doctor, necesito que sea después de las 6 de la tarde. Porque el doctor sabes para dónde te manda, ¿no? Te dice, no, ese es el horario. Y después cuando tú llegas, tú no le dices, quiero el tratamiento, pero dentro de esto y esto. Quiero estar enfermo, pero de esto. Tú tienes que ajustarte a todos los lineamientos, porque si quieres ser ayudado, significa que tú estás dispuesto a dejarte ayudar. ¿Lo estás entendiendo o no lo estás entendiendo? Amén. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Como te digo, es ayudar a llevar tu carga, tú tienes que ayudar, mira, a la cuenta de 3, pero tú tienes que participar. Si tú no participas, nosotros tampoco nos vamos a desgastar. Gálatas 6:5 nos dice el otro límite, dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Oye bien esto, Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Pero 3 versículos más adelante, o sea, ahí mismo nos dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Tú te das cuenta como está diciendo, ayúdense con sus cargas los unos a los otros, pero mismo dice, oiga, pero que cada uno cargue con su propia responsabilidad. La propia responsabilidad esa palabra se refiere a la palabra mochila. La mochila es algo que tú puedes y debes cargar por ti mismo. Porque el peso no requiere de 2 personas, requiere de ti. Es tu mochila, es tu responsabilidad. Ahora, cargar con la responsabilidad de otros no es ayudar a los otros. Es malcriarlos, es hacerlos irresponsables y es convertirlos en vagos. Y acá hay muchos que se equivocan. Es porque uno los ve ayudando y uno dice, pero ¿por qué le estás llevando su mochila? No lo estás ayudando, lo estás malcriando. Aún con los hijos. Tú no puedes llevarle la mochila a tu hijo. No lo estás ayudando, lo estás malcriando. Y hay una historia que me encanta de unos padres, esto pasó en la vida real, donde llegan donde el pastor le dice, mire pastor, es que necesitamos su ayuda. Nuestro hijito pequeño, chiquito de 24 años, es que todo es un problema con él. Es que imagínense que en el colegio lo echaron de todos los colegios. Mira, a pesar de eso, nosotros siempre lo apoyamos, lo amamos, le entregamos carro para que él no fuera a sufrir de baja autoestima, le ayudamos a conseguir nuevos colegios, lo ayudamos hasta que él terminó el colegio. Pero ahora empezó el college y se la pasa borracho y ya ha estrellado 3 carros, pero nosotros siempre en amor le volvemos a arreglar el carro, se lo volvemos a dar y le ayudamos con todas las cosas. Ay, pastor, esto está siendo muy difícil. Entonces el pastor les dice, wow, veo un problema ahí. ¿Y dónde está su hijo? Entonces los padres dicen, no, él no quiso venir porque él dice que él no tiene ningún problema. Entonces el pastor les dice, tienes tu hijo, estoy de acuerdo con tu hijo. Él no tiene ningún problema. El problema lo tienen ustedes. Él los ocasiona, pero ustedes toman el problema. A lo que me refiero es que si una persona siembra manzanas, queriendo recoger naranjas, y tú le cambias sus manzanas por naranjas, la persona nunca va a entender que sus decisiones traen consecuencias. Y no hay nada que le enseñe más a una persona que el tener que vivir sus propias consecuencias. ¿Recuerdas lo que te enseñaba ahorita con nuestro hijo? Nosotros no solamente le decimos qué no debe hacer, le explicamos las consecuencias que van a ocurrir si él toma una decisión y le dejamos decidir.
Él está aprendiendo por medio de eso que no es una acción lo que nosotros le estamos diciendo, no la lleves a cabo. Es escoger a dónde la acción lo está llevando. Pero cuando tú le quitas las consecuencias y tú las asumes, tú estás convirtiendo a la persona en un irresponsable. Entonces los límites tienen que ser hasta cierto punto. Cada persona debe ser dueño de sus responsabilidades. No es que son muy graves, significa que las decisiones que está tomando son muy equivocadas. Por lo tanto necesita consecuencias fuertes para que le enseñen. Hijo pródigo. Papá, deme toda la necesidad del pródigo. Hijo prójimo. Papá, deme mi herencia que me la quiero ir a malgastar. El papá se la entrega. Acá el papá está haciendo referencia a Dios, el Padre perfecto. Y este va y la derrocha en prostitutas, en rumba, en mala vida. El papá se queda quieto y lo ve caer de peor en peor en peor. Le duele. Pero si con la instrucción no aprendió, que las consecuencias le enseñen. Es la única oportunidad que tenía el padre de que el hijo volviera a casa arrepentido. Que las consecuencias le enseñaran. Entonces el padre se queda quieto. Y este cae de peor, de peor, de peor, de peor, hasta que tocó rock bottom. Nos dice que llegó al punto donde trabajaba alimentando cerdos. Y cuando le daba de comer a los cerdos, deseaba poderse comer la comida de los cerdos. Ahora, yo creo que no hay nada más bajo que lo que come un cerdo, ¿no? Es basura. Y en ese momento él miraba esa basura y decía, ¿cuánto yo desearía comerme esta comida? Pero fueron esas consecuencias lo que lo llevaron a él a reaccionar, de decir, yo he obrado mal. Y de buscar con arrepentimiento, nuevamente el padre, a decir, Padre, quiero volver a casa y quiero hacer las cosas bien. ¿Qué hubiera pasado si el padre, al ver que va perdiendo su dinero, ay, qué embarrada, le mandara más dinero y más dinero y más dinero? Ay, no, es que está comiendo mal, le mandara alimento, le mandara todas las cosas. ¿Qué hubiera pasado? El hijo hubiera muerto en los malos caminos. ¿Estás oyendo? Es duro, ¿no? Pero muchas veces lo que tú crees que es amar, no es amar. Cuando crees que estás amando a otros, no los estás amando. Te estás haciendo tú culpable del mal que ellos están haciendo. Cargar con las responsabilidades de otros no es ayudar, es malcriar. Es hacerlos irresponsables y vagos. Tú te estás haciendo partícipe de que ellos tomen malas decisiones. Ahora, ¿cuál es el perfecto ejemplo de cómo debemos amar al prójimo? Esta pregunta se le hicieron a Jesús. Y le preguntaron, Señor, ¿cómo heredar el reino de los cielos? ¿Cuál es el camino perfecto? Entonces Jesús responde, ¿qué dice la ley? Y este hombre responde, ama a Dios por encima de todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. El hombre lo tenía claro, como nosotros lo tenemos claro. Pero este hombre, dándoselas de avispado, le pregunta a Jesús, bueno, ¿y quién es el prójimo? ¿Los que me caen bien? ¿Mis amigos, mis familiares? ¿A quién me toca amar así? Y Jesús responde contando una historia. Y nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35, la historia del buen samaritano, que seguramente todos conocemos. Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Esto es lo que se conoce como una roca. Este hombre por sí solo no podía reponerse de esa situación porque estaba medio muerto. Él solo no podía salir adelante. Esta es la carga de la cual nos habla Gálatas 6:2. Y continúa la historia. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Este es un claro ejemplo de egoísmo. Nos está hablando de un sacerdote y de un levita, de dos hombres que tenían toda la apariencia de ser supremamente espirituales y religiosos.
Pero el Señor está mostrando, está diciendo con esto, no es como te ves, es lo que hay dentro de ti. Estos eran hombres que vivían en el templo, levantaban las manos, alababan a Dios, traían siempre su diezmo y cumplían con todos los órdenes del servicio. Sin embargo, a pesar de esto, eran egoístas. Un egoísta, aunque parezca ser muy bueno, sus acciones son malvadas. Y esto los hacía a ellos hipócritas. Jesús estaba diciendo, son unos hipócritas. Y continúa diciendo, pero un samaritano, y me encanta el samaritano porque el samaritano pertenecía a la región de Samaria, había nacido ahí. Y para los israelitas el samaritano era lo peor de lo peor, ya que Samaria generaciones atrás había pertenecido a Israel. Pero a causa de sus pecados, de que habían practicado durante generación tras generación la idolatría, habían venido pueblos que el Señor había traído, los habían acabado a todos, y los pocos habitantes que habían quedado se habían mezclado con todos esos pueblos paganos. Entonces era un Israel pagano mezclado con naciones paganas. Entonces el judío de pura cepa los miraba y decía, esto es lo peor de lo peor. Eran lo peor de lo peor. Y esto es lo que nos está diciendo un hombre que por apariencia era lo peor de lo peor. Mira lo que dice. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Di compadeció. ¿Sabes qué es la diferencia entre compadecerte de alguien y sentir dolor por alguien? Sí. El que se compadece no solamente siente dolor por el dolor del otro, sino que hace algo al respecto. Hay muchos que creen que son muy buenos simplemente porque yo vi que le pasó eso a él y me dolió el corazón. Entonces el dolor es como lo que ya me redime como persona buena, porque me duele el dolor de otros. ¿De qué sirve que te duele si no haces nada al respecto? Eso es lo más contrario a ser igual que Dios. Porque Dios, cuando duele el corazón, siempre hace algo al respecto. Compadecerse es no ser indiferente frente al dolor de otros. Y es contrario al egoísmo. Se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Este es el ejemplo perfecto de lo que es amar al prójimo igual que uno mismo. Nos damos cuenta que el que estaba herido era una persona desconocida, no sabía absolutamente nada de él, pero aún así lo ayudó. ¿Pero hasta dónde lo ayudó? Hasta que esta persona se pudo recobrar, a un punto que cuando ya lo dejó estable, el buen samaritano siguió con su camino sin haberse olvidado de sus propias responsabilidades. Mire, esta persona que había sufrido el infortunio se le ayudó hasta ponerse de pie, pero él ya podía tomar la decisión y debía él tomar la decisión de qué iba a hacer a partir de ese momento. El buen samaritano no se quedó para resolverle la vida. El buen samaritano simplemente lo ayudó hasta que estaba en pie. Ya estás en pie, ok, duro lo que te tocó, pero para salir adelante lo vas a tener que hacer tú, porque yo tengo mis propias responsabilidades. El buen samaritano no fue irresponsable con sus propias responsabilidades para atender a este hombre, sino que no olvidándose de su responsabilidad, hizo a este hombre una responsabilidad hasta que dejó de ser su responsabilidad. Supo cuándo entrar, supo cuándo irse. A mí me encanta porque dice que cuando lo vio herido, lo levantó y lo puso ¿en dónde? En la cabalgadura. Hay algunos que no sabes dónde ponen a las personas, encima de ellos, los cargan. ¿Ah? Y por eso se vuelven en bestias. Ponlo sobre la bestia, no seas bestia. Uno tiene que saber los límites dentro de los cuales uno debe amar al prójimo. Que una persona tome malas decisiones con respecto a su vida no es tu responsabilidad. Y las consecuencias, lastimosamente, tendrán que enseñarle a esa persona. A ver, si tú estás identificando
que el codependiente o la codependencia te está describiendo a ti, ¿qué puedes hacer al respecto? Reconoce. Pero dependiendo del nivel de codependencia, busca ayuda, porque la codependencia es una adicción. Y de pronto tú no vas a poder solo salir de ahí, se convierte en una roca, que para poder salir de ahí, tú vas a necesitar la ayuda de otros, de personas que están capacitadas para ayudarte, recordando que tú no le vas a entregar la roca a otros. Otros te van a ayudar a medida que tú participes en cargarla hasta que tú ya puedas seguir con tu camino. Esto es Live a Full Life, área relacional. Ama al prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Quiero pedirle a todos que en este momento no salgan de servicio, no distraigan al del lado. Cuando yo te hablaba a ti de los 2 mandamientos más importantes, te hablaba de amar al prójimo como a ti mismo, pero hay uno que es más importante, que es amar a Dios por encima de todo lo demás. Y recuerda que cuando tú no cumples con los mandamientos, o en la medida en que Dios los define, lastimosamente no estás escogiendo ni vida ni bendición. Dios te ama a ti como nadie más te ha amado. Pero para poder vivir la bendición y la vida que Él tiene para ti, es importante que tú tomes decisiones correctas. Decisiones correctas respecto a qué. Te voy a decir 4 cosas. Lo primero es, Dios te ama. Él no está bravo contigo, Él te ama profundamente. Pero lo segundo es que todos nosotros somos pecadores porque todos hemos pecado. Y el pecado trae consecuencias. Y las consecuencias que trae es separación con Dios. Significa que a pesar de Dios amarnos muchísimo, nosotros no podemos estar con Él a causa de nuestros pecados. Pero las buenas noticias es que el Padre nos ha entregado a nosotros una provisión para resolver ese pecado, que es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, no existen 2 provisiones, existe una. La palabra de Dios lo dice. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí. La única manera en que nosotros podemos solucionar el pecado para poder estar nuevamente con nuestro Padre es Jesús de Nazaret. No son las buenas obras, no son las religiones, nada de eso. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero lo cuarto que tú tienes que entender es que para escoger a Jesucristo, tú tienes que escoger amarlo con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Amarlo por encima de todo lo demás. Y Jesús te dice a ti: debes entregarme tu vida y tu corazón al 100%. Eso significa que tú tienes que quitarle tu vida y tu corazón a aquello que lo tenía para podérselo entregar a Jesús. Significa arrepentimiento. Renunciar a una vida independiente de Jesús para empezar a caminar una completa dependencia de Jesús. Significa que antes tú decidías que era bueno y que era malo. Si te parecía que era pecado, lo era. Si te parecía que no lo era, si la Biblia dijera que era, tú decidías. Pero ahora no. Ahora Jesús es tu dueño, y si Jesús dice que es pecado y tú te alejas de aquello. Ahora este llamado viene para 2 personas. Personas que nunca le han entregado su vida y su corazón a Jesús. Y hoy Jesús, a través de esta palabra, te está diciendo que Él quiere que tú vayas al Padre, pero debes entregarle tu vida y tu corazón. El otro grupo son personas que ya han venido a la iglesia, han hecho oraciones, todo, pero que tú no le has entregado tu vida realmente al Señor. ¿Por qué? Porque tú sigues con un pie en Jesús y un pie en el mundo. Y la Biblia lo llama tibieza espiritual. Y Jesús dice en su palabra que a los tibios se los vomitará de su cuerpo. Con tibieza no se puede seguir porque es adulterio espiritual. Y el Señor te está diciendo, de la misma manera en que cuando un hombre se casa con una mujer y ambos se prometen y pactan completa fidelidad, tú debes comprometerte una completa fidelidad conmigo, lo cual significa renunciar a tus pecados y empezar a obedecer todo lo que mi palabra dice. En ese momento
Jesús dice que tú naces de nuevo, ya no solo como criatura de Dios, sino como hijo de Dios. Tus pecados te son borrados y ya tú puedes ir al Padre Celestial. Ahora, si tú reconoces que tú no le has entregado toda tu vida y todo tu corazón a Jesús, la palabra de Dios dice que aquel que confiese a Jesús delante de los hombres, Jesús lo confesará delante del Padre, pero el que lo niegue delante de los hombres, Jesús lo negará delante del Padre. Requiere una confesión pública y hoy te queremos invitar a que lo hagas. Así que si este eres tú y hoy quieres hacer las paces con tu Padre Celestial, hacer las paces con Dios, yo te invito a que te pongas de pie y quiero que juntos vayamos a una oración. Ponte de pie. Ahora, puede ser que te dé pena, pero ¿qué es más importante? ¿Un momento de pena superada o una eternidad? Tu eternidad. Si este eres tú, ponte de pie. Si hoy quieres renunciar a tus pecados para confesar a Jesús como tu único Señor y Salvador, ponte de pie. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Ahora, si tú alguna vez hiciste esta oración, que Dios te bendiga, pero tú no cumpliste tu parte, tú lo sabes, tú has venido viviendo con tibieza tu cristianismo y hoy tú dices, ya no más, yo entiendo que tibio seré vomitado, que el Señor me está diciendo es todo o nada, y hoy voy a hacer mi confesión para seguirlo a Él de todo corazón. Lo que diga su palabra yo lo voy a obedecer y Jesús va a ser lo primero en mi vida. Ponte de pie. Si tú reconoces que tú amas a Dios, tú has venido amando a Dios, pero no por encima de todo lo demás, lo has amado, pero no por encima de todo lo demás, y hoy decides empezar a amar dentro de los límites que Él establece, ponte de pie. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Quién más? Si alguna vez lo confesaste, pero como el hijo pródigo te fuiste de casa y hoy quieres volver, ponte de pie. Y el Señor te dice, empecemos de nuevo. Empecemos de nuevo, hijo mío. ¿Hay alguien más? Oh, Maranda, Santa Rama, Padre. Hoy te pido que traigas convicción a cada corazón que tú estás llamando a casa. Y que toda persona que debe entregar su vida en este momento lo haga, Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Oh, Maranda, Santa Rama. Si vienes lejos de Papá Dios, y tú lo sabes porque con tus acciones se has hecho evidente, hoy el Señor te dice, empecemos de nuevo. La gracia de Dios perdona todo pecado y nos da fortaleza para dejarlo. Pero todo arranca con un humillarte y confesarlo a Él. ¿Quién más? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Quién más, iglesia? Es arrepentimiento, se llama. Es reconocer que estaba en el camino equivocado, pero a partir de este momento hago un giro y empiezo a caminar en Jesucristo como mi único camino, mi camino correcto. Si este eres tú, quieres arrepentirte, quieres renunciar a ese camino que te llevaba a la muerte y a la destrucción y decides seguir a Jesús que te lleva a la vida verdadera, ponte de pie y confiesa a Jesucristo. ¿Quién más? Oh, Maranda, Santa Rama. Si tienes duda, eres tú. Pero tú no sabes cuál es la última oportunidad que tú tienes de entregarle tu vida y tu corazón a Jesucristo. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Tú no sabes cuál es la última oportunidad que tú tienes. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Oh, Maranda, Santa Rama, Maranda Sata. Espíritu de Dios. A ustedes que se pusieron de pie, déjenme decirles que este pacto requiere compromiso. Por lo tanto, 3 cosas. Número 1, vengan a la iglesia los domingos. No debe haber nada más importante que venir a la iglesia. Denle el primer lugar a Jesús. Número 2, lean la Biblia y obedezcan todo lo que la Biblia dice. Nunca la han leído, arranquen por Mateo y lean todos los días. Busquen qué es lo que Dios quiere que ustedes obedezcan para escoger bendición. Y número 3, oren. Oren. Deben orar, que es hablar con Dios. No es un acto religioso, es un acto relacional con Dios. Háblale como a tu papá, como a tu mejor amigo, que Él te escucha. Pero muy importante, protejan esta relación, acaben con toda relación y toda práctica que va en contra de esta relación. Protéjanla para poder vivir la relación con Dios con fidelidad. Y repitan después de mí de una manera audible. Deben hacerlo públicamente, entonces se debe oír. Diga: Señor Jesús,
Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento y te escojo a ti como el único camino de vida, de verdad, que me lleva al Padre. Hoy, Señor, te reconozco y te confieso como mi Señor, el que murió por mis pecados, resucitó al tercer día y ahora está a la derecha del Padre. Séllame con tu Espíritu Santo, empodérame para cumplir con tu palabra. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a estas personas, a estos valientes. Bienvenidos al reino de los cielos.